Hola, que Dios le pueda bendecir a cada uno de ustedes, queridos amigos. Mi nombre es Carlich Juan Omar. Nos encontramos desde aquí de nuestro país argentino, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Saludo grande para todos. Pero nosotros a través de este video queremos compartir más palabra del Señor. Ahora, una reflexión que tiene que ver con la fe salvadora. Obviamente nuestra fe en Cristo nos salva, pero queremos nosotros reforzar cada día con el mensaje de Dios, reforzar la fe de cada creyente, de cada uno de nosotros. Vamos a hablar de lo que es la fe salvadora. Génesis capítulo 15, versículo 1, nos encontramos con una historia bastante interesante al patriarca Abraham, y Dios hablándole a él de esta manera y con una promesa muy pero muy hermosa. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vea qué interesante y qué importante esta promesa de Dios a Abraham. Le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu refugio, yo soy tu escudo, peleo por ti. Y tu galardón será sobremanera grande. Vea qué impresionante promesa a Abraham. Obviamente, después de tantas batallas con reyes que tuvo Abraham se volvió un hombre muy, no tanto, pero bueno, se volvió un hombre miedoso realmente, y se vio un tanto preocupado. Entonces, por eso la palabra de Dios a Abraham. Vea qué interesante entender esto de la palabra de Dios. Entonces, vea que importante es también el versículo 20, el capítulo 22 de Génesis, el versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, ahora encontramos también otra cosa interesante. Dice la palabra del Señor aquí que Dios probó a Abraham. Lo más glorioso de esta promesa de que se le hizo a Abraham, que saliera, es decir, de las promesas que se le hizo a Abraham, y una de ellas, una prueba, digámoslo así, de Abraham fue salir de su tierra, de su parentela, obviamente, y andar más que nada conducido por la voluntad de Dios y por las promesas de Dios que le hizo a él. Entonces eso realmente le fue contado a Abraham como justicia. Le fue contado como justicia a Abraham este hecho. Dice que Abraham creyó a Dios. Eso es la fe, creer. Entonces eso nos remonta a nosotros, a nuestra fe, al significado de la fe salvadora, al significado de nuestra fe. Obviamente, aquí dice la palabra que Dios envió a Abraham a que tome a su hijo, su único hijo Isaac, a quien él amaba, y que fuera a la tierra de Moriah, donde realmente allí sería probado, porque allí el Señor le diría que se lo ofrezca en sacrificio. Entonces ahí comenzaba la gran pregunta de Abraham, si realmente él iría a cumplir la promesa que le hizo. Abraham le recuerda a Dios que él no tiene hijo, no tiene heredero, entonces se veía un poco imposible la promesa de Dios a Abraham, pero realmente una vez que le da el hijo, ahora se lo pide que lo ofrezca en sacrificio. Entonces eso pasa muchísimo por nuestras vidas. La fe de cada uno de nosotros es probada como la fe de Abraham. Si amamos lo suficiente a Dios,
sobre todas las cosas. Isaac era el único hijo que iba a tener Abraham. Una vez dado, se lo pedía a Dios. Entonces Abraham amaría más a Dios que a su propio hijo. De esa misma forma nos habla Dios a nuestras vidas. Nuestra fe en Dios es probada. ¿Cuánto amamos a Dios? Entonces vea qué importante entender las cosas. Vea que también no es simplemente la fe en Cristo, decir que tenemos fe, sino que también van en ellas los hechos, digamos, las obras. Vea lo que dice en Josué. Vamos a leer en Josué, hablando de las pruebas, hablando de las obras. Vea qué importante es entender. Josué, como dije, capítulo 14. Vamos a corroborar todo lo que estamos hablando. Josué, capítulo 14, versículo 14. Ve qué importante es repasar la Biblia siempre. 14. Bueno, dice: por lo tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido el cumplimiento a Jehová. Había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. O sea que Dios le había hablado varias cosas y él tendría que cumplir. Entonces eso es referente en cuanto a las obras. Tenemos mucho más versículos clave hablando sobre las obras. Por ejemplo, uno muy enfático es Santiago capítulo 2. Santiago deja en claro lo que es realmente la fe. Entonces, Santiago capítulo 2, vea, Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Nuestra fe tiene que producir ese fruto, esa obra. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, en los versículos más abajo dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, como dije, la fe de Abraham fue probada. ¿De qué manera? Entregando a su único hijo lo más precioso que él tenía. Entonces, esa es la obra. Cada fe produce, la fe nuestra tiene que producir esa obra. Entonces, la fe sin las obras no es fe, es una fe vana, es una fe muerta. ¿De qué nos vale a nosotros decir que nosotros tenemos fe en Cristo, en Jesús, cuando viene el momento de la prueba? Entonces no sabemos para dónde disparar. Entonces, qué importante es creerle a Dios. Dice que Abraham le creyó a Dios. Y creerle a Dios, realmente, hermanos, implica muchísimas cosas. Entonces, tiene que haber esto que es fundamental. Versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, vea qué comparación, así también la fe sin obra está muerta. O sea, podemos tener un cuerpo, un cascarón de carne, pero si no hay espíritu en lo cual vivifica el cuerpo y hace funcionar todos los miembros del cuerpo,
Entonces, así también la fe sin la obra, sin el fruto, es muerta. Ve a Gálatas 5 o 6, si no me equivoco. Gálatas 5, versículo 16 en adelante, que tiene que realmente dar fruto nuestra fe. Entonces, ve qué importante es entender esta palabra, hablando de nuestra fe salvadora. Queríamos nosotros compartir estos versículos para su conocimiento, estos capítulos en cuanto a la fe salvadora, y ve qué importante es que entender de que nuestra fe simplemente no se basa en decir tener fe, porque si no hay obras, entonces de nada vale nuestra fe. Que Dios le pueda bendecir a cada uno de ustedes. Esto implica también el seguir a Cristo y constantemente. Entonces, si oímos realmente la voz de nuestro pastor, que es Cristo, entonces debemos de seguirle. Y vea qué importante entender este mensaje. Es una pequeña reflexión para que podamos compartir todo junto, entre amigos, en familia, mayormente a la persona que realmente siempre necesita un mensaje. Que Dios le pueda bendecir y será hasta la próxima.